Quiero rápidamente impartir una palabra a tu corazón, a tu espíritu, una palabra que voy a utilizar como fundamento. Primera de Samuel capítulo 9, verso del 1 al 6. Primera de Samuel capítulo 9, verso del 1 al 6, una historia que quizás para algunos es conocida, pero hay una palabra que quiero que la escuches, una palabra que va a bendecir tu vida de manera muy especial, que dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Había un hombre de la tribu de Benjamín muy respetado, cuyo hombre era Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, también benjamita. Quis tenía un hijo llamado Saúl, que era buen mozo, era elegante y apuesto como ningún otro israelita, tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. En cierta ocasión se perdieron las burras de su padre, las asnas de su padre Quis, y este dijo a Saúl: toma a uno de los criados y ve a buscar las asnas. Saúl y el criado se fueron a cruzar la región montañosa de Efraín hasta pasar por la región de Salisá. Pero no las encontraron. Pasaron también por la región de Salín y después por el territorio de Benjamín, pero tampoco allí las encontraron. Cuando llegaron al territorio de Suf, Saúl dijo al criado que lo acompañaba: vámonos, debemos regresar, no sea que mi padre comience a preocuparse más por nosotros que por las burras. El criado contestó: en este pueblo vive un hombre de Dios que es muy respetado, hay un profeta de Dios aquí. Todo lo que dice se cumple sin falta. ¿Por qué no vamos allá? A lo mejor nos indica el camino que debemos seguir. Bendita palabra del Señor que nos bendice y que nos edifica de tal manera. Esta historia es del famoso Saúl. De Saúl, del rey que un día se desenfocó. Pero en esta ocasión yo quiero hablarte de Saúl desde una perspectiva un poco distinta a lo que estamos acostumbrados a escuchar. ¿Por qué? Porque te estoy hablando del Saúl antes de desobedecer a Dios. Te estoy hablando del Saúl que, no importando las circunstancias quizás en la que fue seleccionado para ser rey, es indiscutible que aunque fue pedido por el pueblo, fue colocado por Dios. Recordemos que en el libro de los jueces estaba establecido la forma de cómo Dios estaba trabajando con el pueblo de Israel, que era a través de jueces. Dios establecía su gobierno en la tierra en los comienzos de la fundación del pueblo de Israel a través de jueces y a través de profetas. De esa manera Dios establecía su gobierno, establecía sus leyes. De esa manera Dios era que gobernaba y dirigía al pueblo de una manera directa, de una manera concisa, precisa, de una forma no solamente social, sino también de una forma espiritual. ¿Por qué? Porque utilizaba la boca de los profetas, pero también de los jueces que eran profetas como Débora, de jueces que eran profetas, que eran gente que se la pasaban orando como hacía Débora, que oraba debajo de una palmera, se la pasaba orando y allí va la gente a consultarla, a buscar consejos, a buscar palabras de sabiduría, porque reconocían que Débora era una mujer que oraba, que era una mujer que estaba todo el tiempo clamando, que era una mujer que estaba conectada con el cielo. ¿Por qué? Porque a Débora se le había revelado lo que dice la palabra en el libro de Juan, que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y fuera de Él nada podemos hacer. Muchas veces nosotros tenemos un mal concepto de qué es lo que define nuestra efectividad en lo que hacemos en esta vida. Y nosotros debemos entender que la efectividad de lo que hacemos no radica de la perfección con la que lo hacemos, sino cuán conectados estamos con Dios. Cuán conectados estamos a la fuente correcta que se llama Jesús de Nazaret. Pastor Josué, Dios te bendiga. Entonces, nosotros tenemos que entender que la efectividad en nuestra vida, de nuestro funcionamiento, radica en nuestro nivel de conexión con el Padre. Para nosotros poder ser buenos esposos, tenemos que estar conectados con el Padre Celestial. Para nosotros poder ser buenos hijos, tenemos que estar conectados con el Padre Celestial. Para nosotros poder ser buenos empresarios, buenos políticos, buenos líderes políticos, buenos líderes religiosos, buenos pastores, buenos ministros, buenos hijos, buenos esposos, buenos empleados, nosotros tenemos que estar conectados con el Padre, porque es el Padre el que nos guía para nosotros hacer las cosas de la forma correcta y bajo el orden correcto. Pero entonces en un momento dado el pueblo comienza a despreciar el trato de Dios, porque el pueblo comenzó a mirar para el lado a los demás pueblos de la tierra. Te voy a dar un consejo en esta noche. Nunca trates de que Dios, nunca trates de obligar.
Nunca trates de pretender que Dios trabaje contigo de la misma manera en que está trabajando con el que está al lado tuyo. Nunca pretendas que Dios haga lo mismo que hace con el otro, que lo haga contigo y a la misma vez y de la misma manera. Porque Dios tiene un trato distinto con cada persona. Dios tiene un trato distinto con cada individuo. Dios tiene un trato distinto con cada hijo. Aquellas personas que tienen 2 hijos en su casa o más hijos en su casa saben lo que yo les estoy hablando. Saben que como padre no se le puede dar el mismo trato a los hijos. Por ejemplo, los que tienen 2, 3, 4, 5, hasta 7 hijos. Hay gente que tiene 7 hijos, hay gente que tiene 9 hijos. ¿Por qué? Porque pues así lo decidieron, o por cosas de la vida pues decidieron tomarse en serio lo que habla la palabra de reproducirse en la tierra. Entonces saben que cuando tú estás criando más de 3, 4, 5 hijos, no todos son iguales. ¿Por qué? Porque tú les vas a dar el trato a cada uno de ellos de acuerdo a su mentalidad, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su desarrollo, de acuerdo a la etapa en la que se encuentra y de acuerdo a las necesidades que presenta durante su crecimiento. Por esa razón es que no a todos los hijos tú los vas a tratar de la misma manera. Así mismo hace Dios con nosotros. Dios trabaja con nosotros de forma distinta, de forma particular y de forma peculiar. Pero el pueblo de Israel cometió el error de comenzar a pelear, de comenzar a mirar el trato de Dios con otros pueblos y dijeron, nosotros también queremos un rey para parecernos a los demás pueblos de la tierra. Yo vengo a decirte en esta noche, no quieras parecerte a nadie. ¿Por qué? Porque Dios te hizo único, Dios te hizo única, Dios te creó y rompió el molde. Y en ti Dios puso los tesoros y las bendiciones, las habilidades, los dones, las virtudes y los defectos que tú necesitas para lograr alcanzar todo lo que Dios ha destinado para tu vida en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. No quieras parecerte al otro, no quieras parecerte a la otra. Está bien, no hay problema con que tú quieras imitar lo bueno. Pablo dijo en un momento dado, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pero una cosa es imitar lo bueno, otra cosa es ser igual al que estás imitando. Y la realidad del asunto es que toda persona es especial, es única y es individual, porque Dios la creó con unas especificaciones distintas y de acuerdo a esa distinción es que Dios va a trabajar contigo. Pero entonces vemos que el pueblo de Israel comienza a pelearle a Dios. Nosotros queremos un rey para parecernos a los demás pueblos de la tierra. Pues entonces viene Dios y habla con el profeta Samuel y le dice, pues mira, vas a ungir a Saúl porque lo voy a colocar como rey de Israel. Lo voy a nombrar, lo voy a levantar como un rey. Debemos entender lo siguiente. Fue Dios el que lo levantó como rey. Fue Dios el que lo estableció como rey. No importando la circunstancia que a lo mejor no era lo que Dios quería, pero sí Dios lo permitió. Ojo con eso, escúchame bien. Quizá no era lo que Dios quería, pero sí es lo que Dios permitió. Y entonces hace un tiempo atrás yo le enseñaba a los hijos espirituales allá en Gurabo y a los demás que los que están fuera de Gurabo, que Dios hay 2 maneras de ver las cosas. Está lo que Dios quiere que tú vivas y está lo que Dios te permite vivir. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tú decides vivir, lo que Dios quiere que tú vivas es cuando tú estás concentrado con la total y absoluta voluntad de Dios. Pero cuando tú vives lo que Dios te permite, no necesariamente lo que Él te permite es lo que Él tiene para ti. La pregunta que yo te hago en esta tarde es, ¿tú estás viviendo lo que Dios quiere o lo que Dios te permite? Si hay algo que nosotros debemos entender es que cuando usted viene a Cristo, el libre albedrío se acabó. Pastor José Román, Dios te bendiga, hijo. Cuando tú vienes a Jesús de Nazaret, el libre albedrío se acabó. Tú entregas tu autonomía. Tú entregas todo lo que tiene que ver contigo. Y tú comienzas a decirle a Dios, Dios mío, ahora yo quiero que tú ciñas mi vida. Ahora yo quiero que tú me gobiernes. Ahora yo quiero que tú me dirijas. Ya yo no voy a vivir lo que tú me permites, sino que yo voy a vivir lo que tú quieres que yo viva. Entonces Dios muchas veces nos permite ciertas cosas, pero no necesariamente lo que te permite es lo que Él tiene para ti. Por eso en un momento dado, uno de los ejemplos que utilizaba fue cuando los ángeles enviados, los malajim, los enviados de Yahweh, de Jehová, van donde Lot y le dice, sal de aquí,
vete corriendo a las montañas porque Sodoma y Gomorra va a ser destruido. Vemos que entonces rápidamente Lot le dice a los ángeles, permítanme llegar a Zoar. Permítanme llegar a Zoar porque no creo que pueda llegar a las montañas. No voy a llegar a las montañas, permíteme llegar a Zoar. Y los ángeles le dicen, bueno, pues está bien, pues te lo vamos a permitir. Y la Biblia dice que los ángeles deciden no destruir Zoar. Pero tenemos que analizar por un segundo. Pues quiere decir, si Dios le hace sentir o le dice a los ángeles, no destruyan a Zoar para que entonces no se vaya allá, desisten, es porque en el plan inicial de Dios estaba destruir a Zoar. Pero a veces nos aferramos a ciertas cosas. Oh my God, Jesus. Nos aferramos a ciertas cosas que a veces nos desvían del camino. Entonces queremos vivir la mitad de lo que Dios tiene para mí, pero también queremos vivir la mitad de lo que yo quiero vivir. Entonces vemos que los ángeles deciden no destruir a Zoar, pero la palabra Zoar significa insignificante, porque son las cosas insignificantes las que nos desenfocan. Son cosas pequeñas las que nos distraen. Son cosas pequeñas las que nos roban la atención. Son cosas pequeñas las que nos desenfocan. Son cosas pequeñas las que nos quitan la paz. Son cosas pequeñas las que nos roban el gozo. Son cosas pequeñas las que muchas veces hacen que abramos nuestro corazón a otras cosas que nos llevan a estancarnos, que nos llevan a paralizarnos, que nos llevan a detenernos, que nos llevan a la tristeza, que nos llevan a la destrucción, que nos llevan a la pobreza. Entonces, el pueblo de Israel estaba diciéndole al Señor, nosotros queremos esto de esta manera. Pues entonces Dios les permite. Y Dios le dice al profeta, pues entonces llámate a Saúl y unge a Saúl. Y se comienza a elaborar todo un plan estratégico. Se comienza a elaborar un plan estratégico. ¿Cómo comienza todo? Con la pérdida de las asnas de Quis, de las asnas de su padre. Yo quiero que tú entiendas algo. Otro consejo que te doy. Nunca te quejes de tus procesos ni de tus pruebas, porque tú no sabes por qué Dios las está permitiendo. No te quejes de tus procesos, no te quejes de tus pruebas, porque tú no sabes lo que se va a terminar desatando al final del día. Tú no sabes lo que se va a terminar manifestando al final del día. Por eso dale gloria a Dios en el proceso. Dale gracias a Dios en el proceso. Porque al final del día va a llegar un momento dado. Janet Lavoy, Dios te bendiga. Tony Goto, Dios te bendiga. Va a llegar un momento dado del día donde tú vas a abrir los ojos y vas a decir, ahora yo entiendo por qué viví lo que viví. Ahora yo entiendo. Porque cuando tú comienzas a ver los resultados del proceso, te vas a dar cuenta del propósito del proceso. Entonces, ¿qué sucede? Todo comenzó con la pérdida de las asnas de su padre. ¿Y qué pasa? Que para aquellos tiempos, la ganadería y tener animales así de granjas no era por lujo, era por necesidad y por trabajo. Específicamente las asnas se utilizaban, todos sabemos que los burros, que las burras se utilizaban para carga. Se utilizaban para cargar los víveres, se utilizaban para cargar la ropa, las cosas cuando estaban porque recordemos que antes del pueblo del Señor, antes de que el Señor el pueblo de Israel, se estableciera como pueblo, eran nómadas. Antes de que el pueblo de Israel se estableciera como pueblo, eran nómadas. Estaban todo el tiempo de aquí para allá y de allá para acá, y de allí para acá y de allá para acá. Y los burros se utilizaban para cargar. O sea que tener estos animales era una necesidad, no era por lujo. Entonces podemos entender que Dios permitió en un momento dado una necesidad. Dios permitió una necesidad, porque hay veces que Dios permite cosas en tu vida para que se desaten otras. Posiblemente el proceso que tú estás viviendo hoy a lo mejor te lo buscaste, o a lo mejor llegó solo, o a lo mejor es un ataque del mismo infierno. Yo no sé por qué es la razón por la cual llegó ese proceso a tu vida, pero si hay algo que yo te vengo a decir en el nombre del Señor en esta hora, es que Dios lo permitió por una razón poderosa, por un propósito más grande de lo que tú piensas. Y va a llegar el día donde tú vas a decir, ahora entiendo el porqué de este proceso.
Ahora entiendo por qué tuve que pasar tanto trabajo. Ahora entiendo por qué tuve que vivir lo que viví. Ahora entiendo por qué oré por esto o por aquello. Y llegó lo contrario. Porque cuando tú comienzas a ver los resultados del proceso, tú comienzas a descubrir el propósito del proceso. Vámonos, vamos por una pausa musical. A los que nos escuchan a través de la radio, vamos para una pequeña pausa musical. Conéctate a través del Facebook Live de Hablando Vida Ministry en Facebook. Y no te retires, que esto está bueno y se va a poner mejor. Entonces Dios permite ciertas cosas en nuestra vida para que se desaten otras. Yo te puedo decir que aún en el aspecto ministerial, yo he visto procesos en mi vida que años atrás yo decía, Dios mío, pero ¿por qué tú permites esto si yo predico tu palabra? ¿Por qué tú permites esto otro si yo vivo para ti? ¿Por qué tú permites esto o aquello si yo, aunque sé y estoy seguro que yo no soy perfecto, lucho día a día por hacer las cosas lo mejor posible? Pero cuando pasan los años, cuando pasa el tiempo, porque hay algo bien interesante, algo bien importante. Para tú comenzar a ver los resultados de los procesos, para comenzar a ver el propósito del proceso, tú tienes que pasar el proceso con una actitud correcta. Pastor Yadriel, ¿cuál es la actitud correcta? Que en medio del proceso tú sigas adorando. Que en medio del proceso tú sigas abrazado a la palabra de Dios. Que en medio del proceso tú sigas aferrado a la palabra. Que en medio del proceso tú sigas a la palabra. Oye, la palabra desierto, cuando tú pasas por el desierto, la palabra desierto tú la puedes utilizar en dos formas. Cuando tú la utilizas como desierto, se refiere a un lugar seco, a un lugar árido, a un lugar donde no hay nada. Óyeme, cuando tú utilizas la palabra desierto, tú estás utilizando la palabra desierto refiriéndote a un lugar que está seco, un lugar donde no hay nada, un lugar que está vacío, un lugar donde tú miras para un lado y lo que hay es arena, miras para el otro lo que hay es arena, miras para arriba el sol caliente, miras para abajo, no hay nada. Pero el otro significado que tú le puedes dar a la palabra desierto es cuando tú la divides en sílabas. Cuando tú divides esa palabra, la divides. Entonces tú, en vez de utilizar la palabra desierto, tú pones una separación en el de y en el cierto. Usted lo que va a encontrar es un desierto. Y te vas a encontrar que muchas veces cuando Dios le iba a dar una palabra a su pueblo, o cuando Dios le iba a dar una palabra a un hijo, le decía, desierto, desierto os digo. Oh my God, Jesus. Porque en medio del desierto se revela el desierto, desierto os digo, que aunque andes por valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque yo Jehová estaré contigo, mi vara y mi callado te infundirán aliento. Va a llegar el momento donde tú te vas a dar cuenta que las asnas se perdieron por una razón, y te lo voy a explicar más ahorita. Te vas a dar cuenta que ese proceso vino para hacerte más fuerte, no para matarte. Te vas a dar cuenta que Dios permitió ese proceso para desatar algo mucho más grande, para desatar algo mucho más glorioso, para desatar algo mucho más maravilloso. Porque si hay algo que el Espíritu Santo me ministraba en estos días yo conversaba con la pastora y le decía, May, date cuenta, porque yo soy bien analítico en mi vida. Yo analizo mi vida. Yo no paso la vida analizando la vida de nadie. El que me conoce, yo como pastor, como persona, yo no analizo la vida de nadie. Yo analizo la mía, los errores que yo cometo. Porque yo me di cuenta que yo crecía como líder, no cuando me enfoco en los errores de la gente. Yo aprendí a crecer como líder cuando comencé a corregir mis errores. Hay muchos pastores y muchos líderes que están todo el tiempo mirando el error de la gente, los errores del pueblo, los errores de los líderes. Que la culpa lo tienen los líderes, que los líderes no hacen nada, es que aquello está mal, aquel está en pecado, aquel está en pecado, y aquel está en pecado, y aquello está mal. Entonces estamos todo el tiempo mirando la paja ajena, de lo ajeno. Yo me di cuenta que yo crecía cuando yo me corregía mis propios errores. Yo me analizo. Y uno de los análisis que yo estuve haciendo en estos días de mi vida, yo le decía a la pastora, date cuenta
que muchos de nuestros procesos han sido en el aspecto económico. Nosotros trabajamos a nivel secular, aparte de lo ministerial, trabajamos a nivel secular, pero hemos sido procesados a nivel económico. Y el Espíritu Santo me decía, habló a mi corazón, habló a mi espíritu y me dijo, donde eres procesado hoy, tu lugar de proceso mañana será tu lugar de promoción. El lugar donde Dios te está procesando hoy es donde vas a ser promovido mañana. El lugar, el área de tu vida donde tú estás siendo procesado hoy. Hoy tú estás siendo procesado por tu ministerio. Es porque mañana vas a tener un ministerio glorioso. Hoy tú estás siendo procesado por el área económica. Es porque mañana Dios va a desatar la provisión como nunca antes lo pensaste. Hoy tú estás siendo procesado en el área de la salud. Es porque Dios te quiere usar para sanar enfermos. Pondrás las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Pero Dios permite cosas para desatar otras mucho más gloriosas. Dios permite cosas en nuestra vida para que otras más poderosas se desaten. Porque todo comenzó en la historia de Saúl con la pérdida de las asnas. Las asnas se perdieron. Y Saúl comienza a buscarla. Saúl comienza a buscar. Pero mira qué interesante. Óyeme. La importancia de saber seguir instrucciones. Oye, yo necesito que tú te actives con esta palabra en esta tarde, casi noche ya. Porque si hay algo que nosotros debemos entender, es que Dios trabaja de dos maneras. Dios trabaja con instrucciones y con estrategias. Dios trabaja con instrucciones y Dios trabaja con estrategias. Vuelvo y te lo repito. Dios trabaja con instrucciones y Dios trabaja con estrategias. Entonces, cuando nosotros aprendemos a afinar nuestro oído a la voz del Padre, nosotros nos vamos a dar cuenta que en muchos momentos, aun cuando estamos pasando necesidades, porque recordemos una cosa, te acabé de explicar que tener animales como estos en las familias no era un lujo. No era un lujo, era una necesidad porque eran animales de carga, animales de trabajo. ¿Qué pasa? Que si se iban esos animales que se utilizaban para el trabajo, o se morían, había una necesidad. Entonces Dios permitió una necesidad. Y en medio de la necesidad, ¿qué el padre hizo? El padre de Saúl, ¿qué hizo? Le dio una instrucción. Instrucción, diga conmigo, instrucciones. Porque Dios opera a través de instrucciones y opera a través de estrategia. ¿Por qué te digo esto? Porque el reflejo de la paternidad de Dios está en nosotros los padres biológicos y los padres espirituales. Entonces, ¿qué sucede? Rápidamente viene el padre y le dice a Saúl, vete y busca las asnas, pero, te vas a llevar a tu siervo. Busca al criado, busca al sirviente, busca al siervo y llévatelo contigo. Número uno, cuando el padre le dice, padre, tipo de Dios, tipo del Padre Celestial, le dice, vete a buscar las asnas, instrucción, pero llévate al criado, llévate al sirviente, estrategia, porque dos son mejor que uno. Oh my God, Jesus, esto es demasiado de mucho por una hora. Entonces le dice, vete a buscar las asnas, instrucción, pero llévate al criado, estrategia. Ellos comienzan a buscar al criado, las asnas comienzan a buscar. Y llegó el momento dado en que Saúl se iba a rendir. Por eso es que es importante y por eso es que la Biblia te enseña en el libro de Eclesiastés que dos son mejor que uno. Porque cuando uno se desanima, el otro le da ánimo. Cuando uno se siente caído, el otro lo levanta. Lo dice la palabra en el libro de Eclesiastés. Es claro cuando lo dice. Si uno se siente decaído, si uno se siente en el piso, el otro lo ayuda. Entonces cuando Saúl ya estaba diciendo, espérate, ya estoy cansado de buscar las asnas, estoy cansado de ir para aquí, de ir para allá, estoy cansado de ir para aquí, de ir para allá, estoy cansado de esto, porque todos nos cansamos, ¿verdad que sí? Todos nos cansamos en algún momento dado, nos cansamos. Todos nos cansamos. Ahora bien, es importante entender la importancia, valga la redundancia de la palabra, que de recibir la instrucción y recibir la estrategia. ¿Por qué? Porque vuelvo y te repito, todo lo que Dios permite es por algo. Todas las instrucciones que Dios te da y las estrategias que Dios te da es por algo. No es en vano. Alguien que diga conmigo, no es en vano. Entonces, ¿qué pasa? Que rápidamente viene
el siervo, el criado. Gloria a Dios cuando nos rodeamos de gente inteligente y de gente sabia. No, yo te lo voy a volver a repetir. Si tú te vas a rodear de gente, rodéate de gente que te impulse. Rodéate de gente que te aconseje sabiamente. Rodéate de gente que te empuje hacia tu destino profético y no que te aguanten. Óyeme. Sal de la gente, sal de los lugares, sal de donde tú sabes que lo que te está drenando y no bendiciéndote. No se necesita ni confirmación, ni no se necesita que Dios te saque cuando tú estás rodeado de gente que te está esterilizando. No se necesita confirmación de que Dios te hable cuando tú estás con gente y en lugares que te están estancando, castrando y esterilizando. Tú sal corriendo. Rodéate de gente que te corrija, pero que te impulsen. Que te confronten, pero que añadan bendición a tu vida. Que no te pasen la mano, pero que sí te sepan restaurar cuando te sientas en el piso. Porque de eso se trata. Gloria a Dios por la gente correcta que Dios asigna para dirigirnos, pero también para que nosotros nos sintamos, ¿verdad? Con ese vaqueo, como decimos en el buen puertorriqueño. No es en vano. Entonces, ¿qué pasa? Que viene el siervo, el criado, y le dice a Saúl, oye, en este pueblo vive un profeta. En este pueblo vive un hombre de Dios. Vamos a ir a consultarlo. Vamos a ir a la casa del profeta. Gloria a Dios por los hombres y las mujeres de Dios que son como este siervo, como este criado. Pastor, ¿a qué usted se refiere? Bueno, me refiero a muchas cosas, pero ¿sabes a lo más que yo me refiero? A que no siempre, ay Dios mío, yo quiero que tú recibas esto. A que no siempre Dios va a permitir que exalten tu nombre cuando hagas algo para Dios. Ay. No siempre tu nombre va a ser reconocido cuando hagas algo para Dios. Porque el nombre de este siervo no se sabe cuál es. Pero fue el hombre que le dio la instrucción a Saúl. Pero esto no pasó aquí nada más. Esto también pasó en la historia de Naamán. El que conoce a Naamán, el hombre que tenía la lepra. Todo el mundo habla de Naamán. Todo el mundo habla del milagro de Naamán. Y todo el mundo habla de la instrucción del profeta Eliseo. De que Eliseo le dijo que se sumergiera en el Jordán 7 veces para recibir la sanidad. Pero el verdadero milagro no ocurrió cuando el profeta le dio la palabra. Fue cuando la sierva, la criada, la sin nombre. Porque hay una generación sin nombre que se está levantando haciendo más que los que tienen un nombre reconocido. Agárrate y vamos y suelta el moño ahora. Hay una generación que no tiene nombre, que están volviendo a traer el cielo a la tierra como nunca antes. Hay una generación que no tiene nombre, que están... Ah, my God, eso no es el tema. Déjame no irme por ahí. Sigo acá. La sierva de la esposa de Naamán. Esa fue la principal. Todo el mundo habla de Eliseo y todo el mundo habla de Naamán, pero nadie habla de la sierva. Esa fue la que le dijo a la esposa de Naamán: hay un hombre, un profeta, que puede aliviar la situación de mi amo. En este caso, un siervo, un criado, le dice a Saúl: hay un profeta. My God, Jesus. Hay un profeta. Hay voz de Dios en Israel que puede tratar la situación y puede darte un norte. Al final del día, cuando van a consultar al profeta, ¿sabes qué pasó? El profeta le volvió a dar más instrucciones, porque Dios es un Dios que opera en instrucciones. Ahora bien, pero si poderoso es que venga un siervo, un criado sin nombre, con la inteligencia y la revelación espiritual de poder decirle a Saúl: vamos a ver al profeta, vamos a buscar al hombre de Dios para que nos dé la palabra. Precioso es poder ver a un Saúl que tuvo la capacidad de escuchar.
Porque a veces nosotros esperamos la palabra del reconocido, del famoso. Pero la palabra de nuestro pastor no la queremos reconocer. Ay, agárrate y no apague los monitores ya, porque esto se pone bueno ahora. Dame otra hora más. Porque a veces queremos recibir la palabra del profeta reconocido, pero no recibimos la palabra del sin nombre. Porque queremos que el profeta de las naciones me dé la palabra, y eso está bien. Pero tú no puedes solamente recibir la palabra del profeta famoso en menoscabo y en el desprecio de la palabra del sin nombre, que quizás no es famoso, pero como es tu pastor y ya tú lo conoces, o es tu pastora y ya tú la conoces, de ahí tú no la recibes. Tú no tienes, ay, ya, esto acaba de bajar ahora, escucha bien. Tú no tienes, tú no debes utilizar la voz del profeta. Yo no sé ni para quién es esto, pero tú no debes escuchar ni ver la voz del profeta de afuera como la voz principal para luego confirmarla con tus pastores, sino que tú debes escuchar la voz de tus pastores y que la voz del profeta de afuera sea el que la venga a confirmar. Aleluya. No deberías escuchar la voz del de afuera, del famoso, para luego confirmarla con tu pastor, con tus apóstoles o con tus mentores. Sino que tú deberías escuchar la voz de tus pastores, de tus apóstoles y tus mentores primero. Y que el profeta de afuera venga a confirmar lo que en la casa, en tu casa se te está hablando. Te estoy dando palabra de sabiduría en esta preciosa tarde. Palabra de sabiduría para que te ahorres dolores de cabeza. Entonces rápidamente viene el siervo y le dice, hay un profeta de Dios. Hay un profeta de Dios. En la casa de Israel hay voz de Dios. Vamos a consultarlo. Y gloria a Dios que viene el rey, Saúl, y le dice, vamos para allá. Y es interesante. ¿Sabe por qué es interesantísimo? Porque al final del día, para ir ya bajando la cuesta, porque el tiempo avanza. Al final del día, lo interesante de la historia es que todo en la vida de Saúl comenzó por una necesidad. ¿Cuál fue la necesidad? Que se escaparon las asnas. Por ahí todo comenzó. Número 2, Saúl tuvo el carácter para recibir la instrucción y recibir las estrategias del padre. Pero lo más brutal de la historia, hablándote en el puertorriqueño, del griego y del arameo, lo más brutal de la historia es que Saúl salió de su casa buscando unas asnas, pero regresó con un propósito y con un destino. Porque lo menos que Saúl se iba a pensar es que por buscar las asnas, por obedecer la instrucción y la estrategia de su padre, se iba a encontrar con un profeta que le iba a revelar su destino, que era gobernar al pueblo de Israel. De buscar unas asnas, salió con un reinado. Yo no sé cuál fue la razón por la que tú viniste a la casa de Dios un día. Yo no sé la razón por la cual tú quizás buscaste a Dios por primera vez en oración. Yo no sé cuál fue la razón por la cual tú visitaste una iglesia por primera vez en tu vida. La razón por la cual fue. Pero yo lo que te vengo a decir es que tú fuiste por unas asnas y saliste con un propósito. Te encontraste con un propósito. Tú te encontraste con el propósito de Dios para tu vida. Por eso es que tú tienes que entender en esta hora que el propósito de Dios tú no lo elaboras. Número 1. Número 2. El propósito Dios no lo elaboró después que te creó. Número 1. El propósito de Dios tú no lo elaboras. Tú no lo construyes. Tú no decides cuál va a ser el propósito de Dios para tu vida. Número 1. Número 2. El propósito de Dios no nació después de ti. Al contrario, tú estás vivo por un propósito que ya existía antes de ti. Por eso el propósito de Dios tú no lo elaboras. El propósito de Dios no nació después de ti, sino que el propósito de Dios tú lo descubres en el camino.
Por esa razón Saúl descubrió el propósito en su vida. Más allá de ser un hombre alto, guapo y elegante, así como yo. Más allá de ser un hombre guapo y elegante. Más allá de ser el que buscaba las asnas de su padre. Dios le reveló que tenía un propósito de gobernar al pueblo del Señor en cierto y determinado momento. El propósito de Dios no nació contigo y no nació después de ti. El propósito de Dios nació antes. El propósito no existe por ti. Tú existes por causa del propósito. Óyelo. Vuelvo y te lo voy a repetir para que lo digieras y te emociones y te motives. Y si te estás preparando para ir para tu iglesia, te vayas pompeado con esta palabra. El propósito de Dios no nació contigo ni después. Ni tampoco nació antes. El propósito no existe por ti. Tú existes por causa del propósito. Oh my God, Jesus. Y el profeta le dice en 1 Samuel, capítulo 10, verso 6, en ese momento el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te pondrás a profetizar junto con ellos. A partir de entonces, tu vida cambiará por completo. Wow. 1 Samuel 10, 6. Te lo estoy leyendo en la traducción lenguaje actual, que fue como me impactó muchísimo. En ese momento el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te pondrás a profetizar junto con ellos. A partir de ese entonces, tu vida cambiará por completo. Tu vida cambiará por completo. En otra versión dice, serás mudado a otro hombre. Serás cambiado por completo. Porque a causa del propósito y su cumplimiento, a causa del propósito y de su cumplimiento, Dios transformará tu vida, cambiará lo que tenga que cambiar, romperá lo que tenga que romper, sanará lo que tenga que sanar, arrancará lo que tenga que arrancar, pero también añadirá lo que tenga que añadir, pondrá en ti lo que tenga que poner, colocará en ti lo que tenga que colocar. Por eso es que dice la palabra del Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso está en Mateos capítulo 6, verso 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mira cómo lo dice en la traducción lenguaje actual. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan. Por eso es que el profeta en un momento dado le dice a Saúl, no te preocupes de las asnas, porque ya las asnas llegaron a casa de tu papá. Oh my God, Jesus. No te preocupes por las asnas, porque las asnas ya llegaron a casa de tu padre. Preocúpate por lo que ahora va a ser tu propósito y por lo que ahora va a ser tu destino. Por eso es lo que te tienes que preocupar ahora. Porque te dice Mateo 6:33, encárgate de hacer lo que Dios te pide. Me encanta como lo dice la traducción lenguaje actual. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Por eso el profeta le dijo a Saúl, olvídate de las asnas. Olvídate de las asnas. ¿Por qué? Porque ya las asnas llegaron a casa de tu padre. O sea, ya la necesidad de tu casa va a ser suplida. Ya la necesidad de tu matrimonio ya va a ser suplida. Ya tu necesidad económica va a ser suplida. Ya tu necesidad de salud va a ser suplida. Todo lo que tú necesitas ya Dios te lo va a entregar. Ya Dios te lo va a entregar. Ahora que te toca hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas. Caminar en el propósito. Porque cuando te dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo que te está diciendo es haz lo que Dios te está mandando a hacer. Encárgate de descubrir y de cumplir con el propósito de Dios para tu vida. Y todas tus necesidades, Dios se va a encargar de ellas. Encárgate de los asuntos del reino y el rey se encargará de tus asuntos.
Entonces es importante que tú sepas que Saúl era de la tribu de Benjamín. Como otros más, como Gedeón y otros más. De la tribu más insignificante, de la más pequeña. De la que todo el mundo pensaba que no iba a salir nada bueno. A lo mejor de ti, tu familia pensaba que no iba a salir nada bueno. A lo mejor de ti, la religión o el lugar donde te congregabas, yo no sé, o el lugar que asistía, tus amistades, tu expareja, no sé, pensaba que de ti no iba a salir nada bueno. Pero yo te vengo a decir en el nombre poderoso de Jesús que hoy es el día que tú pusiste en la radio, te conectaste a través del Facebook Live, pensando en que ibas a encontrar las asnas y te encontraste con una palabra que te llevó a tu propósito. Porque de lo vil y lo menospreciado escogió Jehová para levantarte en este tiempo, para que comiences a reinar. Bendiciones.